Ustedes saben muy bien que el problema más grande que el hombre tiene es el problema del pecado. Esa es la palabra. ¿Cuál es el problema grande que el hombre tiene? No es la enfermedad, no es la falta de alimento, no es las condiciones del mundo, no son ninguna de esas cosas. El problema del hombre, mi amado hermano, es el pecado que lo condena y lo separa de Dios. Una de las formas entonces que podemos definir o explicar o dar un ejemplo de lo que el pecado es el amor al yo. El amor al yo. Por encima del amor a Dios. Ese fue el problema con el cual el hombre tuvo que lidiar en Edén. ¿Se recuerdan? Allí, Eva y Adán tuvieron la oportunidad de demostrar que confiaban y que amaban más a Dios que sus propios deseos. ¿Pero qué terminan haciendo? Amándose más a sí mismos que a Dios. Dice que la mujer vio el fruto y lo vio deseable para ella alcanzar sabiduría. ¿Ve? Amor al yo. Ese ha sido el problema, mi amado hermano, desde el principio. Que yo podemos decir, que quizás el enemigo más grande que nosotros, que el hombre tiene, no es Satanás. Sí, Satanás es nuestro enemigo. La Biblia claramente lo pinta como tal. Él es el tentador. Él es el enemigo de nuestras almas. Pero si vamos a ser honestos, más allá que Satanás, el enemigo más grande que el hombre tiene es el hombre mismo. Es su propio ego. Su propio ego, su propio deseo de satisfacer su carne, de satisfacer los deseos de su corazón. El hombre que vive para sí mismo. Así podemos definir al hombre natural. El hombre que no tiene a Cristo, la persona que no conoce a Dios y que no ha experimentado la gracia salvífica de Cristo Jesús, lo podemos definir como un hombre que vive para sí en vez de para Dios. Su Dios es su vientre y su ídolo son sus deseos carnales. Eso es lo que la palabra nos enseña acerca del hombre que está en pecado. Filipenses 3, 18 al 19, Pablo dice, hablando ahí de los enemigos de la cruz de Cristo, mira cómo los describe. Dice que su fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Las cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿No? Que dice, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que se glorían, que se gozan en las cosas que dan vergüenza. En el pecado. El hombre natural, mi amado hermano, vive en sus pasiones, buscando satisfacer los deseos de sí mismo, amándose a sí mismo. Mira lo que dice Juan en su primera epístola, capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, cuando dice mundo aquí no está hablando de la tierra, del planeta Tierra, está hablando de el mundo como el sistema mundial de pensamiento religioso, filosófico que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Okay? Ese es el mundo. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice Juan, que no proviene de Dios, sino del mundo. Mira cómo describe al mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso describe claramente, mi amado hermano, lo que es una persona sin Cristo. Vive para la carne, vive de acuerdo a lo que sus ojos ven y vive para la arrogancia de sí mismo, para elevar el yo. No sé si usted ha pensado en el pecado de esta manera, pero el pecado es el hombre usurpando el lugar que solamente le pertenece a Dios. El hombre queriendo ser él mismo Dios. Una vez más en Edén, Satanás le dice a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis del fruto serán abiertos los ojos y serán como Dios. Seremos como Dios. Así que el pecado realmente es el hombre usurpando la gloria de Dios y levantándose en contra del Creador. Y en vez de glorificar al Creador de todas las cosas, el hombre se glorifica a sí mismo. Ahora, nosotros como creyentes, mis amados, hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Nosotros vivimos una vida diferente.
Nosotros no vivimos una vida de acuerdo a la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso viene del mundo, eso no le pertenece a los hijos de Dios. Nuestro Dios no es nuestro apetito, y nosotros no solamente pensamos en las cosas terrenales. Hemos sido llamados por Dios a vivir una vida diferente, contracultural. Yo uso ese término mucho. En los estudios bíblicos a veces dice, aún los domingos. Contracultural quiere decir que va contra lo que la cultura enseña, contra lo que el mundo promueve. Nosotros vamos contra la corriente. Estamos aquí en el libro de Efesios ahora. Y ustedes recuerdan, refrescando la mente rapidito. La semana pasada, por causa de la nieve, no tenía planeado regresar a Efesios, pero yo sabía que iban a llegar poquitos por causa de la nieve, así que lo que hice fue que prediqué otro sermón del Salmo número 1. Y hoy estoy regresando al libro de Efesios, que ya hace un mes y tanto, quizás desde antes de Navidad, que no es más de un mes, que no hemos estado en Efesios. Una de las cosas que hemos venido hablando en Efesios desde el capítulo 4 en adelante, después de Pablo haber cubierto los primeros 3 capítulos, la gloria de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, en el capítulo 4, 5 y 6 comienza Pablo entonces a instruirnos respecto a cuál es nuestra respuesta a esa maravillosa salvación que hemos sido dados. Y una de las cosas que para recordar la memoria rápido, una de las cosas que nos dijo en el capítulo 4 de entrada, nos llamó a que vivamos una vida digna. Que vivamos dignamente. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la introducción con la cual Pablo comienza esta porción de Efesios, en la cual nos hace un llamado a que vivamos de una manera diferente. Consideremos, mire, lo que quiere decir es consideremos el llamado con el cual hemos sido llamados, un llamado glorioso, un llamado eterno, un llamado perfecto, un llamado que, mi amado hermano, sobrepasa todo el entendimiento, y de acuerdo a ese llamado con que hemos sido llamados en Cristo Jesús, vivamos entonces nuestra vida dignamente. Pablo nos ha dicho también que aprendamos a no andar como los gentiles. Mira el verso 17 del capítulo 4. Esto digo y afirmo juntamente con el Señor: ya no andéis así como también andan los gentiles, en la vanidad de la mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos, por la dureza de su corazón. Que ya no andemos de esa manera. Lo que implica, mi amado hermanos, es que en el pasado andábamos así. Cuando dice que ya no andemos de esa manera, quiere decir, en el tiempo pasado lo hicimos, pero ya no andemos como los gentiles, ya no andemos como nuestra forma pasada de vivir, en nuestra mente humana, en nuestro entendimiento oscurecido, en la ignorancia de la vida. Hemos recibido la verdad de Dios, aprendamos a andar ahora a la luz de la verdad de Dios. Luego en el capítulo número 5, el apóstol Pablo nos hizo un llamado a que seamos imitadores de Dios, a que miremos y observemos el ejemplo que recibimos en Dios y vemos en Dios. Él es santo, sed nosotros también santos como Dios es santo. Y dice Pablo, ser imitadores ahora de Dios, imitemos. Veamos el ejemplo y copiemos el ejemplo que Dios nos da. Mira que dice el verso 1, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si yo soy hijo de Dios, si me considero hijo de Dios, como hijo de Dios debo imitar a mi padre. De la manera en que un hijo imita a su padre aquí en la tierra, nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que también imitar a nuestro padre. ¿Y cómo nosotros imitamos a Dios? Y nos dio 4 cosas importantes ahí respecto a nuestro andar. Nos dijo en el verso 2 que andemos en amor. En el verso número 8 nos dijo que andemos en la luz. En el verso número 15 nos dijo que andemos sabiamente. Y luego en el verso 18 nos dijo que andemos en el Espíritu. Sí, yo sé, la palabra andar en el Espíritu no aparece ahí. Dice ser llenos del Espíritu. Y les expliqué a ustedes, para recordarles en aquel momento, les dije que ser lleno del Espíritu puede traducirse también como andar en el Espíritu. Puedo explicarlo de esa manera, debo decir. ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu no es una experiencia que yo tengo aquí. Señor, me llené de ti y salgo contento, lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es someterme a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. Yo ser obediente a Él, y tiene que ver con mi caminar. Por eso puedo decir andar en el Espíritu. Que mi vida sea moldeada, llevada, guiada por el Espíritu Santo. Y por supuesto entendemos que eso solamente ocurre
a través de la obediencia a la palabra. En Colosenses, Pablo dice que nuestra vida sea llena abundantemente de la palabra de Cristo. Aquí Pablo dice que seamos llenos del Espíritu. Y si usted no compara las dos porciones, son iguales en el resultado. El ser lleno del Espíritu y ser lleno de la palabra tiene los mismos resultados. Así que puedo decir, ser lleno del Espíritu es lo mismo que ser lleno de la palabra. O sea que andar en el Espíritu es andar de acuerdo a la palabra. Obediencia a la misma. ¿Ok? Ahora, le digo a ustedes al principio que nosotros vivimos una vida opuesta a la que el mundo nos dicta. El mundo nos enseña a nosotros que somos dueños de nuestra vida, que podemos hacer lo que nos venga en gana, que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. ¿Okay? Especialmente aquellos que yo veo quizás como inferiores a mí. ¿Quién es él? ¿Quién es ella para decirme algo a mí? Mas el llamado de Dios para nosotros, mis amados hermanos, es completamente diferente y opuesto a esto. Nosotros hemos sido llamados a andar por la senda angosta. Cristo Jesús lo dijo. El seguir a Jesús, mi amado hermano, no es un paseo en la playa. Jesucristo fue claro. Y dijo, el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Cristo Jesús lo dijo, si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Cristo Jesús dijo, busquen entrar por la puerta angosta, por el camino angosto. Cuesta, mi amado hermano. Cuesta. Mira lo que dice Mateo 7, 13, 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando yo leo ese texto bíblico, me gusta a mí ilustrarlo de una manera quizás un poco diferente a como nos viene a nosotros en la mente. Nosotros cuando pensamos en este texto bíblico muchas veces pensamos en un camino angosto y por allá un camino ancho. Pues Jesucristo habla. Yo creo que me gusta ilustrarlo de esta manera. Los dos caminos están juntos, solamente que uno va para un lado y el otro va para el otro. El camino angosto está dentro del camino ancho, pasa que va a un camino opuesto, contra la corriente, hacia el otro lado. Mientras que el mundo va empujando hacia la perdición, nosotros vamos caminando contra el mundo. Vamos empujando contra la voluntad de Satanás. Vamos empujando contra los deseos de la carne. Vamos empujando contra los deseos del mundo. Vamos empujando contra las tentaciones, haciendo brecha en contra de la corriente del mundo que quiere llevarnos a la perdición. Esa es la senda angosta. Es angosta porque está dentro de ese camino dificultuoso donde todo el mundo quiere empujarnos hacia un lado mientras nosotros vamos hacia el otro. Okay. Yo creo que no hay una imagen más perfecta de cómo estos dos caminos se difieren el uno del otro que en la forma en que cada camino nos instruye en que vivamos. Mientras que el camino del mundo nos dice que vivamos para nosotros mismos. Yo soy el rey de mi casa, soy el rey de mi mundo, yo decido lo que hago, nadie me puede decir a mí qué tengo que hacer, mientras que el camino del mundo nos dicta tales cosas. El camino de Dios nos dice que vivamos para Dios y para los demás. Esa es la regla de la Escritura. Que nosotros aprendamos a vivir primeramente para Dios y luego para los demás. Cuando le preguntaron a Jesús que cómo era cuál era el gran mandamiento de la ley, vinieron cuando Jesucristo está en Mateo 22, 35 al 40. Uno de los abogados de la ley, un intérprete de la ley, vino donde Jesús a tentarlo, porque ellos siempre buscaban tentar a Jesucristo, hacer preguntas. Siempre que venían a hacer preguntas, no porque tenían deseo de aprender, venían a hacer preguntas porque tenían deseo de hacerlo caer a Jesús. Y le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento. ¿Cuál dices tú que es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les responde de esta manera. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, es similar a este. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que toda la ley de Dios se resume en dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mientras que el mundo dice: no, ámate a ti mismo y que los demás se fastidien.
Mientras que el mundo dice, no, tú eres más importante que Dios. No, Dios no tiene por qué estar diciéndote a ti lo que tú tienes que hacer. Ese es el camino del mundo. El camino de Cristo dice, no, tengo que amar a Dios primero y amar a los demás. Nosotros podríamos decir entonces que nuestra fe se demuestra de manera práctica en la forma en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Déjame repetir eso. Nuestra fe se demuestra de manera práctica en la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Notemos que el primer mandamiento es en relación a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Esto es importante, mi amado hermano, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, yo amo a todo el mundo, yo trato a todo el mundo bien, yo soy nice con todo el mundo, yo no le hago mal a nadie, yo soy cariñoso, yo soy respetuoso. Y sí hay gente que se expresan y viven una vida bastante ética, moral. Y tratan a la gente con respeto, tratan a la gente con decencia. Y pueden inmediatamente agarrarse de ahí y decir, ve, yo estoy bien, yo estoy cumpliendo el mandamiento que dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estoy haciendo eso. Note algo, Jesucristo dijo, el primer y gran mandamiento es amar a Dios primero. ¿De qué sirve que tengas buenas relaciones con los demás, dentro de lo que podrías llamarse buenas relaciones, si tu relación primeramente con Dios no está donde tiene que estar? Es importante que entendamos, primeramente con Dios, y luego con los demás. Si mi relación con Dios no está donde debe estar, no estoy libre de culpa. ¿Ok? Ahora, con todo esto en mente, yo creo que vayamos entonces a Efesios 5:21 y consideremos aquí el texto que tenemos por delante. Es un texto fundamental, extremadamente fundamental. Y usted va a ver cómo hermosamente a través de este texto ahora se va a desglosar todo esto que vengo diciéndole, amar a Dios, amar al prójimo. Le dije del ego y del orgullo. El camino del mundo nos habla de que nosotros nos amemos a nosotros mismos. El camino de Dios dice ama a Dios y ama al prójimo, ama a los demás. Mira lo que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Bien fácil el texto. Someteos unos a otros. Diga ouch conmigo. Si no puede decir amén. Bueno, a nosotros no nos gusta esa palabra. No nos gusta esa palabra porque la palabra sometimiento nos humilla. Y para nosotros ya tiene una connotación de bajeza. Que yo someterme. Una vez más, acuérdense, el camino del mundo dice, tú eres tu dueño, tú eres tu jefe, tú eres tu rey, haz como tú quieras. El camino de Dios dice, no. Tú fuiste creado para someterte a Dios. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Él. Y seguimos sus mandamientos. La vida del creyente se distingue entonces por el sometimiento. Esto es un verso fundamental, mi amado hermano. Fundamental a lo que estaremos viendo, dicho de paso, en las próximas semanas. Pablo acaba de decirnos ahí, si usted ve el capítulo 5, versos 18 en adelante, Pablo acaba de decirnos ahí que nosotros tenemos que aprender a vivir o tenemos que vivir bajo la llenura del Espíritu. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Y de ahí viene el resultado de que es lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando a Dios con nuestro corazón, al Señor. Una persona llena del Espíritu, una persona que sabe adorar al Señor, que vive una vida agradecida, dando siempre gracias por todo en nombre de Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego dice el verso 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Una vida llena de Espíritu, una vida que sabe someterse. Ahora, este texto es como una catapulta que nos va a llevar a nosotros a entender lo que viene por delante. Sin este texto que está aquí, lo próximo que viene es difícil de comprender y de procesar. Si comprendemos este texto de entrada, entonces lo próximo que viene, ¿qué es lo próximo que viene? Bueno, comienza a hablar primeramente a la mujer y al marido. Y nos va a hablar Pablo aquí cómo es que debe llevarse la relación, cómo es que Dios diseñó y programó la relación matrimonial, cómo debe ser. Y de entrada le dice a la mujer, está sujeta a vuestros maridos. ¡Ay! Y luego le dice al marido, y ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y deja que yo le explique lo que eso quiere decir. Abróchesen los cinturones, varones.
Comienza a hablarle al esposo y a la esposa del sometimiento, del amor, del respeto y la dedicación mutua que ellos deben tenerse. Luego le habla a los hijos, a los padres y a los hijos. Y a los hijos les demanda obediencia y a los padres les demanda entendimiento. Diga ouch también. Algunos dicen amén en la obediencia a los hijos y dicen ouch en la parte del entendimiento. Y luego le va a hablar a los siervos y los amos. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo aquí? Y nos va a explicar a nosotros la relación que debe existir entre los trabajadores y los jefes. Y es una de obediencia y de respeto. Pero todas estas cosas, mi amado hermano, todas estas cosas, y créanme que vamos a estar quizás hasta el final de febrero, quizás hasta el principio de marzo, yendo por cada una de ellas. No vamos a entrar ahí hoy, no me da el tiempo. Pero cada una de esas cosas encuentran su fundamento, su base, aquí en Efesios 5:21. Si yo no entiendo que tengo que aprender a someterme, a vivir una vida de humildad, se me va a hacer difícil como esposa cumplir mi papel como esposo, cumplir mi papel como padre, como hijo, como siervo, como amo. No voy a poder hacer mi rol en cualquiera de esas áreas de mi vida si yo no sé lo que Efesios 5:21 me enseña. Es que tenemos que aprender a tener una actitud de humildad y sometimiento. Si nosotros no entendemos este principio y si no aplicamos este texto en nuestras vidas, se nos hará muy difícil poder obedecer los otros mandamientos que vamos a estar observando en las próximas semanas. ¿Ok? Observemos el texto entonces. Lo primero. Vamos a romper el texto en dos partes. Bien fácil, bien fácil. Es bien sencillo, no es difícil de entender. Es más, es tan sencillo que yo puedo leérselo 10 veces. Entonces se lo memorizan y nos podemos ir de aquí porque ya se aprendió lo que quiere decir. Primera parte, someteos unos a otros. Ahí está la primera. Someteos unos a otros. Dice paso, la palabra someter ahí viene de un término griego que es militar, que quiere decir ponerse debajo del rango de otra persona. ¿Sabe cómo en el ejército cuando van y los soldados tienen que ponerse bajo el rango del sargento y el sargento bajo el rango del otro y así por el estilo hasta el rango del general? El rango y el que está debajo se somete a esa autoridad. Y ese es el término que Pablo utiliza aquí. Ahora, aquí Pablo introduce un concepto nuevo, diferente, que va en contra de las ideas y formas de pensar populares de los gentiles en aquel tiempo. Miren, la forma de pensar de la gente del mundo no es muy diferente hoy a la del tiempo de Pablo. No es muy diferente. Es igual. Yo soy el dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo no tengo por qué estar sometiéndome a nadie, porque yo tengo que humillarme, que eso de ser humilde, esa forma de pensar no es nueva. Pablo introduce aquí una idea que va completamente opuesta a lo que las personas de aquel tiempo habían aprendido. Efesio, por ejemplo, para que ustedes entiendan algo, la ciudad de Efesio es una ciudad inundada de pecado. La prostitución era rampante, muy común, muy común. La idolatría por todos lados. Usted iba a la ciudad de Efesios y había una estatua de la diosa Diana, y la cual es distinguida, dicho sea de paso, por tener muchos senos por toda su parte del frente de su cuerpo. Fue una diosa del sexo. Y esa era la ciudad de Éfeso. Esa era la ciudad de Éfeso. Inundada de pecado, inundada de idolatría, inundada de todo tipo de práctica contraria al evangelio. Y ahí Dios llega a través del apóstol Pablo, predican el evangelio, se convierte en personas y Pablo comienza a instruirlos respecto. Muchas de las personas que estaban en la iglesia de Éfeso, hermano, estaban ahí metidos en esas prácticas pecaminosas, idolatrías, orgías y cuantas otras cosas. De ahí los sacó Dios. Pablo les inscribe ahora para instruirlos. Y ahora les introduce un concepto que es bastante contrario a lo que ellos han aprendido. En el mundo de aquel tiempo, la cultura de aquel tiempo, igual que la cultura de hoy, el yo es lo que manda, el yo es lo que rige. ¿Por qué usted cree? Miren, no sé si usted lo vio esta semana noticia, el Estado de Nueva York aprobó la ley recientemente
para poder abortar a un niño hasta el día antes, hasta minutos antes de nacer. Minutos antes de nacer pueden abortar al niño en el estado de Nueva York. ¿Usted quiere una expresión de cómo el hombre vive para sí mismo? ¿Para el yo? Note eso. Usted sabe que ya el niño ya a los 5 meses es viable fuera del vientre y muchas veces antes de eso. Y ahora hasta los 9 meses ya pueden sacarlo y matarlo. Increíble. Ese es el yo, ese es el reino del egoísmo y el egocentrismo del mundo. Lo cual nosotros no participamos de eso. Así que Pablo aquí nos introduce un concepto, una vez más, muy diferente al concepto del mundo. Mientras que el yo reina en el mundo, aquí dice, aprendan a someterse. ¿Qué es ahora someternos unos a otros? Una buena pregunta hacernos. ¿Qué es someternos unos a otros? ¿Será andar como si fuésemos esclavos de los demás? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Es que yo tengo que ahora andar como si yo fuera el esclavo de todos, un siervo? A cierto punto quizás, pero no es que yo tengo que andar por ahí con una cadena en el cuello como si los otros fueran dueños míos. No estamos hablando de eso. Yo creo en la independencia y la individualidad. Cada uno de ustedes, Dios son individuales, independientes en el Señor. ¿Qué quiere decir entonces la idea esta de someternos unos a otros? Es una actitud, escuche bien, una actitud de sumisión mutua entre los hermanos. Y esa palabra es importantísima. Mutua. Mira cómo dice Pablo, someteos ¿qué? Unos a otros. Así que esto no es solamente de un lado, de un bando nada más. Esto va a 2 lados, una calle con 2 carriles, ¿ok? Es un sometimiento mutuo, es una actitud número 1 de sumisión mutua entre nosotros los hermanos en Cristo. Es una actitud que considera a los demás y sus necesidades como más importantes que uno mismo. Es el hecho de subordinarse a otros o ponerse debajo de otros en vez de elevarse por encima de ellos para quizás maltratarlos. La sumisión, mi amado hermano, y el considerarnos mutuamente de esta manera, desplazan, eliminan, borran la soberbia, la rudeza, el egoísmo, la terquedad, con respecto a nuestras opiniones, a nuestras preferencias personales. Ya no soy yo el que mando, ya no soy yo el rey. No es mi mundo lo que realmente importa. Tengo hermanos a los cuales dependo. Tengo gente a mi lado que me necesitan. Tengo gente a mi lado que los necesito yo a ellos. Y este mandamiento de someternos unos a otros, mi amado hermano, una vez más es esta idea de mutuamente velar y someternos y humillarnos y tratarnos con respeto, con consideración, con humildad, con amor los unos a los otros. ¿Okay? Yo creo que podemos revisar varios textos bíblicos a través del Nuevo Testamento que quizás nos echan un poco más de luz en esta idea de someternos los unos a los otros. Aunque los textos bíblicos que les voy a dar son 3 de ellos, no hablan directamente acerca del sometimiento. La idea detrás de estos textos bíblicos es específicamente esa. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Qué lindo está eso, me encanta ese texto. Dice, vosotros fuiste llamados ¿a qué? A libertad. Somos libres. Somos libres. Pero a cambio de la idea de la libertad que el mundo nos vende, que el mundo te dice, eres libre, así que haz lo que te dé la gana. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad que sí? Yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Nadie me puede decir a mí lo que yo debo hacer. Esa es la idea del mundo. La idea de la libertad del creyente es muy diferente. Dice, fuiste llamado a la libertad, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne. O sea, no uses la libertad que tienes en Cristo ahora como una excusa para pecar. Sino, mira aquí el mandato, servíos por amor los unos a los otros. Es interesante que Dios nos hizo libres para hacernos siervos. Cuádreme esa si puede. Es la verdad. Dios nos libertó para hacernos siervos suyos.
Ahora tengo libertad para servir. Libertad para servirle a Dios primeramente, y aquí dice ahora Pablo en Gálatas 5:13, libertad para servirnos los unos a los otros. Aprendamos a servirnos. La idea de someternos unos a los otros, aquí está encerrada dentro de este concepto, servirnos los unos a los otros. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesucristo estaba en el aposento alto, horas antes de él ser crucificado, justamente en la cena? Todos saben que los discípulos estaban allí peleando, unos con otros, a ver quién iba a ser el más grande en el reino del cielo. Esa es la pelea que ellos estaban teniendo en esas últimas horas. A ver quién iba a poder sentarse a la derecha, a la izquierda, quién iba a ser más grande allá arriba. Y dentro de ese contexto, se sientan a comer y ninguno tuvo la decencia de pararse, tomar agua y buscar limpiarle los pies a sus hermanos. Ninguno tuvo la decencia. Dice, pero pastor, ¿por qué eso de limpiarle los pies? Eso como que es raro. Yo me siento a comer y yo no me lavo los pies antes de comer. Bueno, aquí no lo necesitamos hacer, porque nuestra cultura no lo necesita. Nuestro mundo es diferente al de ellos. Tenemos carreteras, usamos zapatos cerrados, vivimos un mundo más higiénico. En aquel tiempo no. Usted llegaba a la casa a la hora de comer, venía andando por los caminos terrosos con sandalias puestas, que era el zapato más común de aquel tiempo. Entonces, cuando usted entraba a la casa, sus pies estaban bien sudados y llenos de tierra. Encima de eso, a la hora de sentarse a comer, no usaban sillas como nosotros y mesas, se sentaban en el piso. Y los pies de uno estaban donde empezaba la cabeza del otro. A veces. Y esa forma de sentarse de lado, recostados unos a otros, tienes que lavarte los pies a la hora de sentarte a la mesa a comer. Tú no quieres tener los pies sucios, apestosos al lado de la comida del otro. Esa era una práctica muy cultural para aquel tiempo. Pero ninguno de ellos tuvo decencia de decir, pues yo me encargo de buscar la tinaja, yo me encargo de buscar el agua, yo me encargo de buscar la toalla y hacer la obra más baja. La obra más baja de todos los siervos, entiendan algo, de todos los siervos en la casa de un amo, la obra más baja era la de quitarle la sandalia a su amo y lavarle los pies. Por eso es que Juan el Bautista, ¿se recuerdan de Juan? Cuando habló de Jesucristo, habló de Jesús diciendo, del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. ¿Se recuerdan de Juan se expresó de esa manera? ¿Qué quiere decir eso? Mira la humildad, la bajeza con la Juan se considera a sí mismo, que era el más bajo del más bajo de los siervos de la casa del Señor. ¿Ve? Yo ni siquiera soy digno de agarrar los pies al Señor y quitarle la sandalia. Esa era la obra más baja de un siervo en la casa. Oh, pero nadie quiso bajarse a ese nivel. Nadie quiso humillarse hasta ese nivel. 12 de ellos allí. Y ninguno quiso. Y el Señor Jesús dice que se quita el manto, se amarra la toalla, toma la tinaja, siéntese y comienza a lavarle los pies. ¿Eh? Un ejemplo. Ahora, no quiere decir que ahora usted tiene que lavarle los pies al hermano. No, eso, pues aquí no hay iglesias que hacen lavatorio de pies. Viene a todo el mundo aquí y les venda a lavar sus pies. No, tiene que ver eso. Entendamos eso en el contexto cultural. Era una necesidad para aquel momento. Lo que quiere, el ejemplo que nos da es que aprendamos a humillarnos para servirnos. Es lo que quiere decir. Cuando Jesucristo dice, no os laváis los pies el uno al otro, ¿qué quiere decir? Si tú no aprendes a humillarte y servir a tu hermano, es lo que quiere decir. En ese contexto era lavarle los pies. Pero aquí en el contexto nuestro pueden surgir cuántas otras cosas en la manera en que nosotros nos podemos servir los unos a los otros. Velar los unos para los otros. Muchas veces no queremos hacer cosas. Quizás las veo muy bajas para mí. Quizás yo soy más importante que tal cosa. Tenemos que aprender, mi amado hermano, a humillarnos en lo que sea y servir. Mira lo que dice Pedro, saltando otro texto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Nos da una idea aquí también de este concepto de someternos unos a los otros. Dice, vosotros los más jóvenes, está sujetos a los mayores, y todos, mira lo que dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. Y ahí está la idea. Revestíos ¿de qué? De humildad en nuestro trato mutuo.
Tenemos que aprender a ser humildes los unos con los otros. Ser humilde, mucha gente confunde la humildad y creen que la humildad tiene que ver con la forma de vestirse, o la humildad tiene que ver con la forma de la persona hablar, aunque sí, claro que sí se puede. El orgullo y la soberbia pueden expresarse en la vestimenta, y el orgullo y la soberbia pueden expresarse en la forma de hablar, claro que sí. Pero mucha gente ve a una persona bien callada que no dice una palabra, que es bien humilde, ¿no? Pero puede ser bien orgulloso, pasa que no habla. No tiene tanto que ver con lo que con si habla mucho o habla poco, tiene que ver con su corazón y cómo piensa de sí mismo y cómo piensa de los demás. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser humildes los unos con los otros, mis amados hermanos. Y mire por qué. Miren la razón que Pedro nos da aquí en este texto para ser humildes. Dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Usted quiere estar en el lado bueno de Dios? Aprenda a ser humilde. Dios resiste a los soberbios. Aprendamos a reconocer nuestras debilidades, aprendamos a reconocer, mire, nuestros pecados, aprendamos a humillarnos delante de los unos otros. ¿Sabe qué? Una de las cosas más feas que se pueden dar en una iglesia es cuando un hermano está en pecado en la iglesia y otro hermano con amor y cariño y respeto va a corregirlo y el hermano en pecado le sale para atrás adelante con una pelea. ¿Y quién eres tú para hablarme así de esa manera a mí? Eso no es humildad. Eso no es humildad. La humildad, mi amado hermano, reconoce. ¿Sabes qué? Déjame orar, tienes razón. Vamos a orar. Ayúdame a orar por esto en mi vida. Ayúdame a superarlo. Ayúdame a tratar de lidiar con esto. Seamos humildes los unos con los otros. Seamos humildes. Amén. Filipenses 2:3, otro texto que quiero considerar. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Quiere que se repita? No hagas nada para tu propio bienestar egocentrista, ni para tú gloriarte a ti mismo. Esto es peligroso porque en la iglesia, mire, en la iglesia muchas veces se da esto. En donde muchas personas aún buscan ayudar en algo con el propósito de que los demás lo vean. Y si esa es la intención tuya de hacer algo para que te vean y te aplaudan, sabes que ya recibiste tu galardón. Ya lo recibiste. De Dios no espere galardón ahora por lo que hiciste, porque tu corazón no estaba en el lugar correcto. Ya recibiste el galardón. Si los demás te aplaudían, y ese era tu deseo, tu vanagloria fue la que tomó lugar. Mira lo que dice. Sino que con actitud humilde, una vez esta palabra ahí, humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahora, y yo quizá pudiera citar 10 versos más, 15 versos más, pero el tiempo solo nos acaba, así que tengo que acelerar un poco. Someternos unos a otros, mi amado hermano, es aprender a mirar a los demás como más importantes que yo. Es aprender a tener humildad los unos con los otros, nuestro trato mutuo. Es aprender a servirnos los unos a los otros en amor. ¿Sabe qué? Te voy a decir algo. Si nosotros vivimos de esta manera en la iglesia, no van a haber conflictos. No van a haber conflictos en la iglesia. No van a haber peleas, no van a haber discusiones, no van a haber argumentos, no van a haber ahora pleitos. ¿Sabes lo difícil que es tú pelear con una persona que es humilde y que se somete? Y que no pelea para atrás, porque para que haya una pelea tienen que haber dos que pelean. Para que hayan gritos tienen que haber dos que griten. ¿Sabes lo difícil que es tú pelear con una persona que está en paz y que se somete y que se humilla? Te terminas peleando tú contigo mismo, porque no te queda otra. ¿Qué remedio me queda? Yo gritando y me veo al espejo, búsqueme un espejo para pelear conmigo, porque la persona no quiere pelear conmigo. Cuando nosotros aprendemos a someternos los unos a los otros, mi amado hermano, la unidad en el cuerpo de Cristo es facilitada, la iglesia funciona de manera armoniosa y todos los miembros comienzan a ejercer sus responsabilidades sagradas de una manera, mi amado hermano, que lleva la gloria a Dios cuando hay sometimiento.
Ahora, ¿por qué nos tenemos que someter? ¿O cuál es la motivación para el sometimiento? Recuerden una cosa importante, que este texto no solamente se aplica al concepto general de la iglesia como hermanos en Cristo, porque Pablo va a empezar a hablar ya mismo acerca del matrimonio, acerca de los padres y acerca del trabajo. Así que esta idea del sometimiento carga, mi amado hermano, literalmente cubre no solamente nuestro trato en la iglesia, sino nuestra función, nuestro desarrollo en todas nuestras faenas, en todas nuestras relaciones y en todas las cosas que hacemos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? La sumisión, mi amado hermano, está templada por una reverencia a Cristo. Mira lo que dice ahí Pablo: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Cristo es el ancla de nuestro sometimiento. No es primordialmente por los demás que ejercemos esta actitud de sometimiento, sino primordialmente por Cristo. Es importante que entendamos esto. ¿Saben por qué? Porque nuestra tendencia es a medirnos, a ver si la otra persona realmente merece mi sometimiento. Es yo observar si ella vale lo suficiente o si él vale lo suficiente para entonces decir: ¿me someto o no me someto? ¿Me humillo o no me humillo? ¿Le sirvo o no le sirvo? ¿Le amo o no le amo? Si vemos, la tendencia nuestra es, si yo veo que la persona está por debajo de mí, según cuáles sean mis criterios, ¿verdad? A veces nos inventamos otros criterios. Si veo que la persona no ha alcanzado el mismo nivel que el cual yo tengo, entonces mi actitud puede convertirse en una de: él tiene que someterse a mí, no yo a él. Él está por debajo, yo estoy por encima. ¿Verdad que sí? Si nosotros no entendemos la razón por la cual tenemos que someternos, que es Cristo, podemos caer en el error de comenzar a medirnos los unos a los otros y ver a quién sí y a quién no. Miren, nosotros no nos sometemos los unos a los otros por lo perfecto que mis hermanos sean, ni por lo santos que ellos sean. Porque yo le aseguro algo. Si usted busca, usted va a encontrar defectos en todos. En todos, empezando conmigo. Si usted busca, va a encontrar defectos. Si usted busca, va a encontrar excusa para decir: pues no me someto porque mira. Le falta aquí, le falta allá. Pues como le falta, pues no me someto. Si usted levanta la alfombra, sale el polvo, se lo aseguro. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos en un proceso de crecimiento. Nos falta, mi amado hermano, tanto. Mucha más madurez, mucho más alcance. Otros quizás andan más rápido, otros más lento. Pero el punto es que todos estamos en el camino. Así que nosotros no nos sometemos los unos a los otros por lo perfecto, lo santo, lo bueno que las otras personas puedan ser, sino que nos sometemos a los unos a los otros por lo santo, lo perfecto, lo amoroso, lo glorioso, que es Cristo. Es por el temor a Cristo que lo hacemos, por el servicio a Él, por la reverencia que tenemos a Cristo, es que nosotros aprendemos a someternos los unos a los otros. Miren, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros somos está basado en Cristo, mi amado hermano. Fuera de Cristo yo no tengo motivación ninguna para hacer ninguna de estas cosas que vamos a comenzar a observar. ¿Quieres que lo pruebe? Esto es un preview, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? Un detalle rapidito de lo que vendrá las próximas semanas. Mira lo que le dice a las mujeres. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Lo ve ahí? ¿Cuál es la base del sometimiento de la esposa al esposo? El Señor. A los hombres, mira lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Una vez más, ¿cuál es la base? ¿Cuál es lo que empuja? ¿Cuál es la motivación para el marido amar a su esposa? Cristo amó a su iglesia. ¿Lo ve? El Señor es la base. El Señor es realmente el fundamento de todo lo que hacemos. A los hijos le habla. Miren lo que dicen los hijos, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Ve? Obedecer a nuestro Padre en el Señor. A los padres le habla también de una manera similar cuando le dice que nosotros tenemos que educar a los hijos en el temor del Señor. Y los que trabajan aquí, el verso 5, mira lo que dice:
Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Ahí lo tiene, ¿lo ve? Yo soy obediente a mi jefe en el trabajo, no porque mi jefe merezca que yo sea obediente, soy obediente a ellos porque es a Cristo que estoy siendo obediente. Es por Cristo que lo hago, para darle gloria a su nombre. ¿Ok? Y a los amos también, a los jefes también no los deja sin un balde de agua fría. Y vosotros, amos, hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. ¿Cuál es la base del llamamiento a los amos? El Señor también. Cristo es la base de todo lo que hacemos. ¿Okay? Y podemos seguir hablando de, no solamente aquí en Efesios, de tantas otras porciones de la Escritura, que nos llama a una obra de obediencia, una obra de sometimiento, una obra de humildad. Y la base de todo eso es Cristo. Cristo, lo hacemos todo por Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, para ir cerrando, entendamos, mi amado hermano, que todo cristiano obediente y lleno del Espíritu Santo es un cristiano que aprende a someterse. Apunte esa. Todo cristiano obediente y lleno del Espíritu es un cristiano que se somete. Aunque no nos guste la palabra sometimiento. Déjeme darle un par de ejemplos de lo que acabo de decirles ahora mismo respecto a las relaciones de esposo, esposa, hijos, padres, etc. El esposo, por ejemplo, que le exige la sumisión a su esposa, pero no reconoce su propia obligación de someterse a ella. Porque acuérdense que dice el texto 5:21, someteos ¿qué? Unos a los otros. Muchos maridos, sométete. Y se olvidan que ellos están supuestos a someterse a su esposa también. En amor, en fidelidad, en servicio, en protección, en honra, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces tal marido está distorsionando el estándar de Dios para la relación matrimonial y no puede funcionar correctamente como un esposo piadoso. Los padres, por ejemplo, también. Los padres que le exigen obediencia a sus hijos, pero no reconocen su propia obligación de someterse en un sacrificio amoroso para satisfacer las necesidades de sus hijos, son en sí mismos desobedientes a su Padre Celestial y no pueden funcionar correctamente como padres piadosos. ¿Ok? Note que el sometimiento es mutuo. Y en nuestras relaciones, lo vamos a ver ya mismo, como dije, la próxima semana, en nuestras relaciones de marido y mujer nos sometemos unos a otros. En nuestras relaciones de padre e hijo nos sometemos unos a otros. ¿Ok? Muy importante que entendamos eso. Ahora, quiero cerrar con este pensamiento. Hay un verdadero gozo en obedecer a Dios. Muchas veces nosotros buscamos justificar nuestra desobediencia con excusas, que muchas veces son simplemente excusas baratas. Quizás decimos, bueno, yo creo ese mandato, yo creo que eso es cierto, yo acepto esa palabra de Dios que está ahí escrita, pero es que simplemente yo no puedo cumplir con ese mandamiento. Se me hace imposible cumplir con ese mandamiento. Se me hace imposible someterme de esa manera, o humillarme de esa manera, o servir de esa manera, etcétera, etcétera. No tengo la capacidad para hacerlo. Y es una excusa barata, una vez más. ¿Por qué digo que es una excusa barata, mi amado hermano? Porque nosotros tenemos que aprender lo siguiente, que Dios, si estamos en Cristo Jesús, Dios nos ha dado la capacidad para obedecerle. Quizás nos digamos nosotros, bueno, quizás hay otras personas que pueden obedecer a Dios en esta área, pero yo no puedo, es que yo simplemente no puedo hacerlo. Y Dios va a tener que entender que yo no puedo hacerlo. Entendamos lo siguiente, en la Biblia siempre que Dios da el mandato, también con el mandato viene la capacidad de cumplir el mandato. Cuando Dios le dijo a Lázaro, ven fuera, no solamente le dio el mandato de que viniera fuera, sino que también le dio la capacidad para que viniera fuera. Lázaro recibió vida. Cuando Cristo le habló al hombre de la mano seca, ¿se recuerdan? Y le dijo, extiende tu mano. Eso era un mandato imposible para el hombre cumplirlo en su estado natural. Su mano estaba seca, no tenía mano.
Pero cuando Cristo dijo, extiende tu mano, junto con el mandato vino la capacidad de cumplir el mandato. Y el hombre extendió su mano. Entendamos lo siguiente, mi amado hermano. Es que Cristo está en el negocio de hacer que las personas incapaces sean capaces. Eso es lo que Cristo hace. Él trabaja en las imposibilidades. En cuando yo digo, es que yo no puedo obedecer a Dios de esa manera. Si te sometes a Cristo, vas a poder hacerlo, porque eso es lo que Cristo hace. Hacer lo imposible, posible. Mire, ¿sabe qué? Usted nunca va a saber hasta qué nivel de obediencia usted puede llevar hasta que usted no aprenda a someterse a Cristo. Cuando usted comienza a someterse, usted va a descubrir, wow, yo no sabía que yo podía obedecer a Dios de esta manera. Muchas veces nos quedamos al borde, ay, que yo no puedo hacer tal cosa. No, Cristo tiene el poder para ayudarnos. Otra excusa, y con esta cierro, que a veces nos inventamos, y dije excusas baratas al principio, porque realmente son excusas baratas, porque no hay otra forma de explicarlo. Otra excusa que a veces nos inventamos es decir, pero es que si hago eso no seré feliz. Si me someto de esa manera, si obedezco de esa manera, si hago de esa manera, si sigo ese mandamiento, no voy a ser feliz. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No podemos pensar de esa manera. La realidad es esto. Que la verdadera felicidad y el verdadero gozo se encuentra cuando aprendemos a obedecer a Dios. El domingo pasado les predicaba del Salmo 1 a los que vinieron. Y el Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado es el hombre. Otra forma de traducirlo es feliz. Y dicho de paso, la palabra hebrea en el lenguaje original tiene una expresión de emoción. ¡Oh, cuán feliz! Es el hombre que no camina en el consejo de los impíos. Y en contraste a tal cosa dice, pero su deleite es en la ley del Señor. ¿Usted quiere gozo? ¿Usted quiere alegría? ¿Usted quiere verdadera felicidad que dure para siempre? Él se encuentra no en el camino del mundo, sino en el camino de la obediencia a Dios. Ahí está la verdadera alegría y verdadera felicidad. Sí, cuando usted se ha tentado a justificar su desobediencia, quizás en esta área que somete, pastor, eso es difícil, ese mandamiento, yo no sé cómo lo voy a cumplir. Dios te da la fuerza, depende del Señor. Y entiende que hay gran gozo y gran paz esperando para ti, para bendecir tu vida en el camino de la obediencia. Amén. Señor, te damos gracias por tu gloriosa palabra que esta mañana nos ha instruido, oh Dios, de una manera tan rica y tan especial. Oh Dios, como hijos tuyos necesitamos de tu Espíritu Santo para ser fieles a ti en todo. Necesitamos, Señor, de la llenura y la fortaleza de tu Espíritu. Necesitamos de la guianza de tu palabra. Necesitamos, oh Dios, que tú, Padre Santo, nos enseñes a ser obedientes. Ayúdanos, Dios, a poder someternos a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder ser obedientes a ella. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas, a doblar nuestros egos, a aceptar tu voluntad como soberana. Aceptar, Padre Santo, tus mandatos, a encontrar gozo y alegría en el cumplimiento de los mismos. Padre Santo, ayúdanos a regocijarnos y a deleitarnos en tu palabra. Padre, necesitamos de ti para poder ser hijos obedientes. Queremos someternos a ti, someternos los unos a los otros. Queremos, Dios, vivir de esa manera humilde, sirviéndonos, amándonos, humillándonos, para que la gloria sea toda de Cristo, para que su nombre sea exaltado en medio nuestro.
para que Él sea elevado sobre todas las cosas y todos los que miren y vean, digan, ahí hay un grupo de creyentes que glorifican al Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas sean unas lámparas que iluminan la luz de Cristo en un mundo de oscuridad. Padre, por Jesús, pedimos todas estas cosas. Amén y amén.